Hola chicos, sean bienvenidos una vez más al taller de computación. Nuestro tema el día de hoy es sobre la introducción a los procesadores de textos. Así que vamos a iniciar. Hoy conoceremos los procesadores de textos, conoceremos sus funciones y sobre todo conoceremos los tipos. Entonces, ¿qué es un procesador de texto? Un procesador de texto es un programa que a nosotros nos va a servir para escribir documentos o modificar los que ya hemos creado. Un procesador de texto principalmente es una aplicación que tiene como objetivo la creación y edición de documentos que nosotros podemos realizar, en los que nosotros vamos a poder definir diferentes tipos de características. Como por ejemplo, podemos definir lo que son los formatos de fuente, podemos definir también nuestros párrafos y las páginas, hacer listas enumeradas también, entre diversos tipos de elementos que nosotros podemos utilizar para redactar un documento. Ahora veremos las funciones de los procesadores de textos, ¿sí? Además de las funciones elementales que tiene todo procesador de texto, existen otras como por ejemplo creación y uso de plantillas para nosotros poder realizar documentos, ya sean cartas, informes, currículums, etcétera, ¿sí? ¿A qué me refiero con creación y uso de plantillas? Que diversos tipos de procesadores de texto a nosotros nos brinda la opción de nosotros mismos poder crear un modelo que va a regir para todos los documentos, ¿sí? También, por ejemplo, nos brindan plantillas, es decir, nosotros podemos ingresar a los procesadores de texto y elegir la plantilla que a nosotros más nos guste. También podemos definir los permisos de acceso y las propiedades. ¿A qué se refiere con esta función de definir los procesos de acceso o de los permisos, perdón? Se refiere a que nosotros podemos, digamos, a nuestro documento agregarle ciertos permisos, ya sean solamente para que la persona lo pueda leer y no la pueda modificar, o también podemos agregarle digamos, el permiso de que la persona pueda leer y pueda modificar nuestro documento. También tenemos entre estas funciones enviar nuestros documentos directamente por email. También podemos insertar imágenes, gráficos, vínculos, podemos agregar también archivos. Y también la función, digamos, que a nosotros nos ayuda mucho es sobre la corrección ortográfica, ¿sí? Muchos de nosotros cometemos algunos que otros errores ortográficos, pero gracias a las funciones que nos brindan los procesadores de textos, nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos corregir estos errores que nosotros tengamos. Y también nos permite realizar o editar dibujos, ¿sí? En nuestros procesadores de texto nos brindan las opciones de nosotros poder editar nuestras imágenes. Nos permite agregarle más color, ponerlas en blanco y negro, recortarlas, etc. Y también me permite realizar la creación de tablas para que nuestro documento sea, digamos, un poco más dinámico. Los tipos de procesadores de texto. Los procesadores de textos existen para uso de varios sistemas operativos. Nosotros, como hemos visto ya en la clase de los sistemas operativos, tenemos a Windows, tenemos a Linux y tenemos a Mac, ¿sí? Entonces, los procesadores de textos existen para uso de varios sistemas operativos. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros un procesador de texto lo podemos utilizar en, digamos, casi varios sistemas operativos o algunos procesadores de textos que son netamente para un sistema operativo, ¿sí? Entonces, estando algunos de ellos adaptados a un sistema operativo específico, así como también existen versiones para uso de procesadores de textos en sistemas operativos diferentes al habitual. Como les mencioné, aquí me está diciendo que algunos procesadores de textos están adaptados a un sistema operativo específico, ¿sí? O sea, por ejemplo, creo este procesador de texto, pero solamente va a funcionar en Linux. No va a funcionar ni en Windows, ni tampoco en Mac. Entonces, yo creo otro procesador de texto que va a funcionar en tanto en Linux, en Windows, ni en Mac. Así, ¿sí?
Entonces, algunos procesadores de textos poseen cualidades y características de mayor envergadura que otros, ¿sí? ¿Qué me quiere decir con esto? Me quiere decir que hay algunos procesadores de textos que a mí me permiten o me brindan mayores características que otros, ¿sí? Permitiéndome a mí realizar más adecuaciones al texto, mientras que otros son específicos para usos más básicos. Es decir, hay programas o procesadores de textos que me brindan diversos tipos de características para que yo pueda realizar, digamos, de una manera mucho más dinámica mis documentos, y hay otros programas que solamente son básicos, ¿sí? Que no me brindan muchas características ni muchas opciones para poder yo realizar mi documento. Ahora, existe una gran variedad de programas de procesadores de textos. Esto es verdad. Existen muchos procesadores de textos. No solamente existe uno, ni dos, ni tres. No, existen muchos, ¿sí? Todos los procesadores de texto realizan operaciones similares, ¿sí? La operación similar es sobre la redacción. Todo procesador de texto a mí me permite redactar. ¿Y qué es redactar? Es poder escribir lo que nosotros tengamos, digamos, físicamente, o sea, en un papel. Sí, los procesadores de texto me permiten a mí ingresar virtualmente toda la información que yo tenga físicamente. Ahora, la diferencia entre uno y otros radica fundamentalmente en la forma en cómo el usuario se comunica con el programa, ya sean a través de menús, de las barras de herramientas o combinaciones de teclas. Esto sí es fundamental. ¿Por qué? Porque hay programas, digamos, más intuitivos. ¿A qué me refiero con la palabra intuitiva? Que a mí, sin yo tener conocimientos previos o no teniendo, o digamos, no teniendo conocimientos grandes en relación al programa, ¿sí? Yo puedo utilizar ese programa. Yo lo puedo utilizar sin ningún complejo. ¿Por qué? Porque digamos que el programa me da guías, me ayuda paso a paso de cómo yo puedo realizar las acciones que yo quiera. Sin embargo, hay otros programas que son un poco difíciles de entender, un poco difíciles de comprender, que no nos brinda ninguna guía, ¿sí? Entonces, por eso me dice, la diferencia entre unos y otros radica en la forma de cómo el usuario, o sea, nosotros, nos vamos a comunicar con el programa. Ahora, un procesador de texto es una poderosa máquina de escribir que además ofrece ventajas del ordenador como instrumento, ¿sí? Que permite el almacenamiento de la información. Es decir, por ejemplo, teníamos antiguamente nuestra máquina de escribir. Escribíamos, nos equivocábamos y ¿qué hacíamos? Al touch el papel, nuevamente a escribir. ¿Lo podíamos guardar ese documento? No, porque una vez que lo redactábamos, lo entregábamos, no nos quedaba absolutamente nada en la mano. Pero ahora me dice que un procesador de texto es una poderosa máquina de escribir que me brinda la opción de almacenar la información. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos de redactar un documento en nuestra computadora y ¿qué hacemos? Lo podemos imprimir, pero también podemos guardar ese archivo. Ahora, los procesadores de texto más conocidos. Yo les mencioné que no solamente había uno, ni dos, ni tres procesadores de texto, sino que habían varios. Pero a continuación les voy a mencionar los más conocidos. Entre estos tenemos al bloc de notas, ¿sí? El bloc de notas es un procesador de texto muy básico, ¿sí? Que posee pocas herramientas de edición, limitándose a las más básicas. Guarda únicamente en formato de texto plano, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Que yo solamente aquí voy a poder escribir todo lo que es letra, ¿sí? No voy a poder ponerle el color a mi letra ni nada, solamente puede cambiarse el tipo de fuente o el tipo de letra en la que yo voy a escribir. También tengo WordPad. WordPad sí ya es un procesador básico, un poquito mejor, o bueno, un mejor ya que bloc de notas, porque en WordPad yo voy a poder insertar ya imágenes, voy a poder cambiarle el color a mi texto, voy a poder centrar, etc. ¿Sí? Es un procesador de textos básicos similar a bloc de notas, pero no igual. Me dice, porque posee ya un poquito de más herramientas que el anterior. Se pueden cambiar las letras, el tamaño, se puede cambiar también el color. Nos permite guardar en más formatos de texto, pero
se destaca que también es limitado en cuanto a los formatos del guardado, ¿sí? Entonces, bloc de notas, WordPad, digamos que es un paso más arriba porque nos permite insertar ya imágenes, nos permite cambiar el color de nuestras letras, nos da diferentes tipos de formatos para yo guardar mi documento. Ahora también voy a ver, por ejemplo, AviWord. ¿Sí? AviWord es el procesador de textos de la empresa Cyberframe. Posee versiones para su uso en sistemas operativos diversos, tales como Windows, Unix, Linux y Mac o Macintosh. ¿Sí? Posee gran variedad de herramientas para realizar la creación y edición de los textos y permite guardar en varios formatos. Se destaca que su adquisición es gratuita. Ojo aquí, hay procesadores de paga y procesadores gratuitos también. De igual manera, como teníamos sistemas operativos gratuitos y sistemas operativos de paga, también hay procesadores así, procesadores de texto. Un claro ejemplo tenemos aquí, AviWord. Es un procesador de texto gratuito. Y miren aquí su ventaja o digamos su característica principal que tiene es que puede utilizarse en diferentes tipos de sistemas operativos. Puede ser Windows, puede ser Linux o puede ser Mac. ¿Ven? Ahora, tenemos Tiny Easy Word. Es otro procesador de texto también, bastante completo, pero suele dificultarse su uso, ya que la disposición de los botones y barra de herramientas no es la más usual como en los procesadores de textos anteriores. Yo les expliqué que para que un procesador de texto a nosotros nos pueda ayudar, tiene que ser un procesador intuitivo, que a nosotros nos guíe, ¿sí? No que nosotros nos quedemos estancados, no. El procesador de texto tiene que ser intuitivo, tiene que tener las herramientas claras para nosotros poder utilizar, porque también tengamos en cuenta que los procesadores de texto no solamente lo usan, digamos, gente profesional, gente con estudios, no, sino que lo usan también diversos tipos de personas, ¿sí? Y entonces, como ustedes pueden saber, hay personas, digamos, que aprenden más rápido y otras personas que aprendemos más lento. Entonces, el programa tiene que ser intuitivo, tanto para, digamos, los tipos de usuarios que van a utilizar ese programa. Se debe de ser un programa fácil, o fácil para el uso de la persona. Ahora también tenemos Writer de OpenOffice. OpenOffice posee todas las herramientas y funcionalidades comunes a los procesadores de textos más habituales, ¿sí? Tales como las herramientas de edición de texto, cambio de letras, tamaños, también de las letras, colores. Podemos también hacer nuestra edición de imágenes, insertar vínculos, tablas y macros. Ahora también tenemos KOffice o Coffice. Este procesador de textos posee todas las herramientas necesarias para nosotros poder, de igual manera, crear textos, ¿sí? Editarlos, cambiar nuestros estilos de letras, nuestros tamaños, los formatos. También nos brinda autocorrecciones, ¿sí? Etc. Y pasamos a los más conocidos. Google Docs es un procesador de textos online o suite ofimática online. ¿A qué se refiere online? Que es todo lo que nosotros podemos trabajarlo en la red de internet, ¿sí? Con la que nosotros podemos crear y editar documentos con cualquier computadora. Pero ojo aquí, tenemos que tener conexión a internet. Si nosotros no tenemos internet, no podemos utilizar Google Docs. Entonces, su ventaja es que si nosotros instalamos un programa en nuestra computadora, podemos trabajarlo vía web, o sea, vía online, en internet. Pero si no tenemos internet, aquí está su desventaja, que no podemos trabajar en ella. Y el más conocido, Microsoft Word, ¿sí? Este procesador de textos que en la actualidad está más difundido. Tiene más de 25 años en el mercado, gracias a que posee una facilidad de uso en todas sus versiones que guían de forma intuitiva al usuario. Permiten crear, editar y compartir los contenidos que nosotros realizamos dentro de ellas. Word viene en el paquete junto con otros programas de la empresa Microsoft, ¿sí?
con los que nosotros podemos complementar los trabajos que vamos a realizar. Es decir, en el paquete de Microsoft, ¿sí? En el paquete de Microsoft nos viene incluido Word, PowerPoint y Excel y diversos tipos de programas más. Pero ¿qué podemos hacer nosotros con estos programas? ¿Por qué me dice que puedo complementar los trabajos? Porque yo puedo complementar las funciones, por ejemplo, que tiene Excel, puedo complementarlas a Word y así sucesivamente con los demás programas. Entonces, como hemos conocido, tenemos diferentes tipos de procesadores de texto. Quizá ustedes no conocían, ¿sí? Ustedes solamente quizá conocían Microsoft Word y WordPad y bloc de notas. O quizá también conocían Google Docs. Pero ahora ven que no solamente son estos 3 o estos 4, no, sino hay muchos, en realidad hay varios. Si hubiera hecho un listado, hubiera sido mucho más largo, pero solamente he hecho un listado de los más conocidos, ¿sí? O que ustedes no conocían, pero en realidad son más conocidos, para que ustedes tengan noción que no solamente existen 2 o 3 procesadores de texto, ¿sí? Entonces hemos llegado a la parte final del tema, hemos conocido los procesadores de texto y sobre todo hemos conocido que todos los procesadores de texto, todos tienen su misma funcionalidad, que ¿cuál es? La creación y edición de documentos, ¿sí? Entonces, tienen todos los procesadores de texto tienen una misma función, pero lo que los va a caracterizar como el más usado o como el más conocido, ¿sí? Es que cada programa nosotros utilicemos y veamos la manera en que a nosotros nos ayuda, ¿sí? Porque como les mencioné, hay programas que son intuitivos, que nosotros nos van a guiar paso por paso qué hacer, nos dan las herramientas a la mano, y hay otros programas, digamos, que tenemos que buscar las herramientas, rebuscarlas de un lugar para poder utilizar este programa. Así que aquí se basa sus ventajas y desventajas de cada uno de estos programas y de los programas que a través de los años nos van brindando muchas más características. Entonces, en este caso estoy hablando de Microsoft Word, que en el mercado lleva más de 25 años ofreciéndonos año tras año nuevas herramientas que se incorporan a este programa. Entonces hemos llegado a la parte ya final del tema y sin más que decir, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y hasta la próxima.